Bueno, como podemos ver, la narración de Livio es mucho más extensa porque claramente nos da un montón de información sobre el contexto. Hay claramente coincidencias, es decir, aparecen los nombres como coincidencias, aparece el hecho de que, digamos, hay acuerdos por así decir, el tratado en ciertos detalles, pero también hay diferencias. Y a mí me importa también esto, ¿no? Acá dice que se envió a Lucio Valerio Antias. Recuerden, no sé si alguien recuerda quién, ¿no le suena este nombre Valerio Antias? Era uno de los, era uno de los historiadores que Livio más había usado como fuente en estos libros. Entonces muchos autores, yo me incluyo, consideramos que la razón por la cual hay coincidencias es porque probablemente la fuente fuera este Lucio Valerio Antias, o fuera una de las principales, que probablemente conociera el texto de Polibio. Entonces, digamos, mi interpretación es que los acuerdos vienen porque hay una tradición indirecta. En esto le doy la razón a Trencle. Con lo que no estoy de acuerdo es que ese autor intermedio sea Lucio Celio Antípater. Para mí, acá Livio está, digamos, deschavando su fuente. Y las diferencias claramente están en que, como Lucio Valerio Antes probablemente haya hecho alguna modificación o alguna interpretación, o en este, por así decir, teléfono descompuesto, la información haya llegado después de varias manos, bueno, probablemente Livio haya incluido información que discrepa con la información original que aparecía en el texto de Polibio. Pero bueno, obviamente estas son elucubraciones, son hipótesis que se van sumando, ¿sí? A mí tal vez lo que más me importa es que se vea que no es que hay una sola diferencia, sino que hay un montón de diferencias que se van sumando. ¿Quieren hacer algún comentario respecto a estas discrepancias, a estas diferencias? No de mi parte, perdón. Yo no Bueno, veo nada de malo que se deschave a la fuente. no, no, por, Somos historiadores, no periodistas. no, por supuesto, y yo no estoy acusando al libro de chavar la fuente, nada más digo que me parece que, digamos, se haga referencia a Lucio Valerio Antias, que probablemente fuera un antepasado del historiador o estuviese conectado, indicaría, a mi entender, que por ahí quizás la fuente de esta información del tratado podría ser este Lucio Valerio Antias, sobre todo teniendo en cuenta que Livio muchas veces acusa a este Antias de exagerar la información y de en general tirar, digamos, las cosas a favor para Roma, ¿no? Entonces, por ahí, este patriotismo podría ser no tanto de Livio, sino más bien, en este caso, de su pueblo. Bien, bueno, vamos a ver otra diferencia que va a aparecer, o más que diferencia, acá hay una duda. Yo voy a llamarla duda porque no es una diferencia, porque no tenemos el texto de Polibio, en donde tenemos un nuevo ataque contra Polonia en el año 214. Esto probablemente hubiese aparecido en el libro de las historias, entre los libros, yo diría, 7 y 8. Pero bueno, no perdimos esta información. Estamos casi seguros de que Polibio hablaba de esto, porque él dice en el libro 8, en el capítulo 1, dice que los magistrados romanos estaban muy atentos a lo que pasaba en Iliria, después de la expedición del año 216 que vimos antes. Eh, entonces es casi seguro que Polibio habló de esto, pero no tenemos ese texto, lamentablemente. Es una de esas ocasiones en donde perdimos el texto original, pero Livio sí habla, y es la primera vez que este autor romano va a hacer referencia de forma bien extensa a la cuestión de Iliria y del mundo helenístico del este en general, ¿sí? Por lo cual muchos autores, sobre todo teniendo en cuenta que pasamos al libro 24, en donde hay otros temas, por ejemplo, Siracusa, Tarento, África, en donde hay muchas más correspondencias entre Polibio y Livio, ¿sí? Entonces algunos autores piensan que este capítulo, el capítulo 24-40, que es del ataque a Polonia, vendría o estaría originado en Polibio. Yo no estoy tan de acuerdo. Vamos a ver qué dice este capítulo, que recuerden es el segundo ataque marítimo contra la ciudad de Polonia. Evidentemente esta ciudad grande, importante en la costa, el puerto más, digamos, más importante que mira hacia Italia, era un baluarte clave para Filipo para poder pasar hasta Italia. Berta, no sé si te gustaría
leer. Si tenés ganas, puedes hacerlo, si no, no, obviamente no hay problema. Ganas tengo siempre. Sí, me gusta. Te escuchamos. Te escuchamos, adelante, cuando vos quieras. Ok, aquel mismo verano se desencadenó contra el rey Filipo una guerra que se veía venir hacía tiempo. Quotus iam ante suspectum fuerat, motum bellum est. Embajadores de Orico se presentaron al pretor Marco Valerio, que vigilaba con su flota Brundicio y las costas de los alrededores de Calabria, y le comunicaron que Filipo había comenzado por atacar a Polonia, desplazándose río arriba, con 120 pequeñas embarcaciones de 2 hileras de remos. Después, como aquellas operaciones llevaban más tiempo de lo que se esperaba, había trasladado de noche subrepticiamente sus tropas a Orico. Y esta ciudad, situada en el llano, sin la fuerza de murallas, ni hombres, ni armas, había sido tomada al primer asalto. Al mismo tiempo que le daban estas noticias, le rogaba que le prestase ayuda y que aquel enemigo declarado de los romanos, Hostenhaus Dubion Romanis, lo alejasen por tierra y mar de las ciudades de la costa, que no eran atacadas por más razón que la de su situación, que dominaba Italia. Marco Valerio dejó una guarnición de 2000 hombres al mando del legado Publio Valerio, y con la flota preparada y a punto, embarcaron en naves de carga a los soldados que no cabían en las naves de guerra. Longa nausea milition capere non poterant. Llegó al día siguiente a Orico, ciudad esta ocupada por una pequeña guarnición que había dejado el rey al retirarse de allí, y la recuperó tras un ligero combate. Hasta allí llegaron desde Apolonia unos emisarios con la noticia de que estaban siendo sitiados por negarse a abandonar la causa de Roma y que no podrían resistir por más tiempo el ataque de los macedonios si no le enviaban refuerzos romanos. Bueno, muchas gracias, Berta, por tu lectura. Bueno, Nada. como podemos ver, la descripción es una descripción muy interesante, es bastante, va a continuar, ahora vamos a seguir leyendo, es una descripción muy detallada. Esta es, como les dije antes, la vez que Livio va a dedicar más tiempo, y en los primeros 5 libros de la tercera década es la única vez que le va a dedicar un tiempo considerable. Algo importante o interesante para destacar es que, según Livio, la guerra empezó este mismo verano, ¿no? Acá el que le pone la fecha a la guerra es Livio. En general, cuando uno lee los textos sobre la Primera Guerra Macedónica, se dice que empieza en el 214 porque, bueno, acá Livio, que es la fuente principal para la guerra, dice que empezó en el verano de este año. Y lo interesante es la narración es también interesante desde un punto de vista literario, es decir, es una narración indirecta en donde nos enteramos nosotros, que somos los receptores de esta información, a partir de lo que los embajadores de Iliria le cuentan digamos, al encargado, al pretor Marco Valerio, ¿no? Es interesante desde un punto de vista quizás literario. Este custodiaba la región de Brindisi, lo que hoy sería la ciudad de Brindisi, al sur de Bari, digamos, estaba, digamos, atento a lo que estaba pasando, principalmente por lo que habíamos visto antes. Acababan de capturar a unos cartagineses, que tenían toda la pinta de cartagineses, y tenían entre sus ropas unos papeles que decían que le iban a declarar la guerra a los romanos, ¿no? Que iban a hacer una alianza con Aníbal, que era la némesis, el enemigo de los romanos. Entonces, fíjense que también el texto nos dice, al mismo tiempo que le daban estas noticias, los embajadores al pretor, le rogaban que les prestase ayuda y que aquel enemigo declarado de los romanos, es decir, a Filipo, hostem haudubium Romanis, a este enemigo sin duda de los romanos, ¿no? Lo alejasen por tierra y por mar. Después también nos dice que los romanos evidentemente estaban interesados o estaban preocupados por la situación porque llevaron a los soldados como podían, ¿no? Los cargaron en las naves que tenían y en las que no tenían también, pusieron a los soldados en todas las naves que había. Y después
finalmente, esta frase que aparece, ¿no? Hasta allí llegaron desde Apolonia unos emisarios con la noticia de que estaban siendo sitiados por negarse a abandonar la causa de Roma, deficere ab Romanis nolent, porque no querían de- abandonar, ¿no? Defraudar a los romanos, no querían dejarlos de lado. Entonces es interesante que nos muestra que la iniciativa claramente parte de los apoloniatas. Obviamente ellos tenían interés en no ser atacados, pero los muestra Livio como aliados fieles, y recordemos que son aliados griegos, ¿no? No es un tema menor que sean aliados griegos. Eh, Algo interesante también desde el punto de vista narratológico es que, fíjense que casi toda la información está contada desde el punto de vista romano, ¿no? Esto es un dato que parece menor, pero no lo es. Es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando sepamos o tengamos más certeza de que el texto proviene de Polibio, van a ver que la estrategia de Livio al adaptar al texto griego es un poco ir cambiando el enfoque desde el punto de vista griego al punto de vista romano, desde el punto de vista romano al punto de vista griego. Pero acá, ¿qué hay? Es casi todo romano, es un punto de vista en donde el embajador es griego, pero digamos, la perspectiva del problema o del asunto es mirado desde Roma, ¿sí? Bien, veamos cómo sigue la descripción, ¿no? Como dijimos antes, el texto es muy detallado y yo cuando lo leí la primera vez dije, bueno, acá es claro que esto viene de Polibio. Sin embargo, esto que les estaba diciendo, ¿no? El punto de vista es romano. Bien, mientras desembarcaban los romanos en Orico, esta ciudad al sur de Apolonia, y capturaban la ciudad, Livio nos sigue contando lo que pasa con los términos siguientes. La matanza de los que estaban más cerca de las puertas, de la puerta, despertó a los enemigos. Esto ya ocurre en la ciudad de Apolonia, es decir, entran los romanos por la noche, ¿no? Con todos los refuerzos, los que tomaron Orico o recapturaron Orico, continúan hasta el norte y atacan también a los macedonios que reciben un embate doble, digamos, los apoloniatas y los romanos desde la ciudad y al refuerzo más pequeño de los romanos del sur, ¿no? Entonces, sigo. La matanza de los que estaban más cerca de las puertas despertó a los enemigos. A partir de ese momento fueron presa todos de un pánico tan cerval, tantus terror pavorque, ¿no? Que nadie intentó empuñar las armas y expulsar del campamento al enemigo. E incluso el propio rey, esto es fantástico, huyendo casi desnudo, tal y como había despertado de su sueño, ataviado de forma poco acorde con la dignidad no ya de un rey, sino de un simple soldado, trató de ganar el río y la flota. Esta imagen del rey corriendo desnudo, ¿no? Es una imagen que claramente me hace acordar un poco a la descripción que había hecho antes Polibio del primer ataque, por lo cual algunos críticos han visto en esta descripción una reminiscencia del ataque anterior y dicen, acá Livio se está confundiendo, él piensa que ese ataque es este ataque. Yo creo que eso es una interpretación completamente errada, que en realidad hay dos ataques distintos, pero claramente esta idea del rey corriendo semidesnudo es una idea que nos hace acordar un poco a esa humillación que sufre Filipo en la narración de Polibio, ¿no? Acá dice en latín, ipse rex, el mismo rey, sicut somno exquitus erat, ¿no? Propre seminudus fugiens, milite quoque, nedum regi vix decoro habitu, ¿no? Bastante patética la imagen del rey corriendo así, ¿no? Y además dice en la misma dirección corrieron en masa los demás. Alia turba excusa est, ¿no? La idea de que no solamente corre el rey desnudo, sino que todo el ejército corre medio semidesnudo, huyendo despavorido de los romanos. Poco menos de 3.000 hombres fueron muertos o hechos prisioneros, siendo el número de estos, sin embargo, algo más elevado que el de muertos. El campamento fue saqueado y las catapultas, ballestas y demás máquinas de guerra traídas para el asedio de la ciudad se las llevaron los apoloniatas a Polonia para defender sus murallas si en algún momento se encontraban en una situación parecida. El resto del botín del campamento fue todo para los romanos. Cuando llegaron a Orico las noticias de estos hechos, Marco Valerio llevó inmediatamente la flota a la desembocadura del río para que el rey no pudiera emprender la huida en las naves, ¿no? Además de derrotarlo, lo quieren capturar, obviamente, los romanos. Filipo, por tanto, sintiéndose en inferioridad para combatir tanto por tierra como por mar, ¿no? Neque nahuali, cartamini, satisfore parem fidens, ¿no? Acá da la idea de que, esta fidens da la idea de que no tenía confianza en sí mismo, sacó a tierra las naves, las quemó y se dirigió por tierra a Macedonia con un ejército en gran parte desarmado, magna ex parte inermi,
y despojado, ¿no? Exercitu spoliato. La flota romana mandada por Marco Valerio pasó el invierno en Orico. Esta es la primera vez que los romanos se van a quedar no en Grecia, porque Apolonia no es realmente Grecia, sino que es Iliria, pero es la primera vez que los romanos ya van a hibernar en la región de más allá del mar Jónico, del mar Adriático, y por lo tanto es un paso muy importante en lo que va a ser la guerra. Es decir, en resumen, eh, la interpretación o la narración de Livio claramente nos muestra que hay cierto interés por parte del historiador romano en hablar de Grecia. Sin embargo, y además que es detallado en su narración, ¿no? Esto es una relación o una narración bastante extensa en términos relativos. Sin embargo, fíjense que está contado desde un punto de vista principalmente romano. Pero algunos podrían decir, bueno, acá ya hay un indicio de que podría haber cierta interpretación o cierta lectura previa de Polibio, sobre todo porque esta imagen del rey corriendo desnudo nos recuerda un poco a esas críticas tan fuertes que se habían hecho antes, digamos, que había hecho antes Polibio, ¿no? Bien, para terminar, el último episodio del que quiero hablar, y que para mí, digamos, va en tándem con lo que yo acabo de decir de esta narración previa, es lo que pasa el año siguiente. Recordemos que el ataque a Polonia ocurre en el 214, pero en el 213 ocurre también un ataque o un contraataque, podríamos llamar, de Filipo, que no se da por vencido, como pueden ver, año 217 ataca, 216 ataca, en el 215 hace el tratado, en el 214 ataca a Iliria de vuelta, y en el 213 vuelve y esta vez le va a ir muy bien a Filipo, y vamos a hablar un poco de eso. Acá lo que ocurre es que eh, Filipo, digamos, Polibio hace una mención explícita de esto y toda la información de esta campaña la tenemos de parte de Polibio. Lo que es interesante es que Livio no mencione en absoluto esta expedición. Y acá uno puede volver a pensar en distintas posibilidades. Bueno, no menciona la expedición, mencionó la del 214 porque a los romanos les fue bien y ahora no menciona esta porque les fue mal, ¿no? Uno podría decir eso. Otra interpretación podría ser que mientras que en la del 214 Filipo está atacando a una ciudad claramente amiga de los romanos, en el 213 no es tan claro que sea tan amiga, en realidad es probable que sí, pero no tenemos confirmación. Pero lo interesante es que Livio no menciona nada, es decir, uno podría esperar que si en el 214 hay una expedición contra Iliria y Livio la mencione, a partir de ese momento hable un poco más de la guerra. Pero no, Livio, digamos, a partir de acá casi no tenemos nada más de la guerra hasta dentro de 2 años más, es decir, hasta el 211. Con lo cual, para mí, acá hay un argumento para decir, es muy difícil probar que esta parte de la obra venga de Polibio, ¿sí? Vamos a leer qué dice Polibio sobre esta campaña en el 213. No sé si a alguien más le gustaría leer o le gustaría, sí, comentar sobre este episodio. Así, ¿querés leer, Berta? Ah, no, prendí iba a aprender a ver si Fabián se prendía, pero sí, sí, no lee Fabián, leo, no tengo inconveniente. Veamos qué dice Fabián. Pues, no sé si querrá. Si querés, adelante, ¿eh? Sí, no tengo problema. Ah, Dale, dale. vamos todavía. A ver, Escuchamos. acomodo bien, a ver si no se Sí, me sí, va sí. la imagen. Tomate un... ¿Arranco nomás? Sí, dale, arranca. Bien. Filipo volvió a pensar en Liso y en Acróliso. Se dirigió con su ejército contra estas ciudades con el ánimo de apoderarse de ellas. Filipo no optó por la violencia, pero no por ello renunció a apoderarse de la ciudad. El rey había visto que el espacio despoblado entre Liso y el pie del monte, donde está Acróliso, era propicio para un ataque, de modo que proyectó iniciar allí las hostilidades usando de una estrategia adecuada a las circunstancias. En la ciudad quedaron muy pocos. Los demás se lanzaron monte abajo hacia la llanura, en grupos pequeños, fuera del camino. Creían al enemigo ya derrotado y que el botín era seguro. Entonces los
emboscados por la parte sur, se levantaron sin ser vistos y atacaron enérgicamente. Los peltasas se revolvieron y presentaron un combate al adversario. Esto desbarató a los defensores. Los de Liso se retiraron desordenadamente y se refugiaron en su ciudad. Pero los que habían abandonado a Cróliso se encontraron con... Espera un segundito que... Ahí está. Se encontraron con que los de la emboscada les cerraban el paso. O sea que sucedió lo más inesperado. Acróliso cayó inmediatamente y sin ningún riesgo para los asaltantes. Liso, al día siguiente, después de luchas feroces y de grandes e imponentes ataques macedonios. Perdón, ahí hay un punto. Diríase que Filipo se apoderó de estas plazas milagrosamente. Su gesta le valió someter a los vecinos, y además se la pasaron, voluntariamente la mayor parte de ciudades ilirias, y desde entonces no hubo fortificación que pareciera segura contra Filipo, y nada fue tenido por suficiente para sus adversarios después de que el rey logró conquistar estos fortines. Muchas gracias por leer, Fabián, sobre todo en esas condiciones tan adversas. Bueno, el texto es importante no solamente porque Livio no lo va a mencionar, sino también porque, como podemos ver, acá hay una imagen positiva de Filipo, es decir, esta idea de que quizás uno podría tener, que Polibio va a hablar pestes de este rey, no es tan generalizable como uno podría pensar a simple vista, es decir, en algunos casos lo va a elogiar, en otros lo va a criticar. Y él dice explícitamente esto, él dice, cuando yo tenga que elogiar a Filipo, lo voy a elogiar. Y claramente la Andreia, la valentía, esta idea medio generalizada en el mundo griego de que esta valentía masculina, militar, es una de las características de Filipo. Y acá claramente se ve, ¿no? Él va a someter a estas ciudades con grandes ataques. Acá tienen un poco la vista de lo que sería el monte, donde estaba la ciudad de Liso, más al lado había un monte todavía más alto llamado Acróliso, y él, digamos, va a capturar estas ciudades casi milagrosamente, ¿no? Paradoxos, ¿no? Como de forma casi milagrosa. Y también dice algo muy importante, que es que la captura de Liso es una ciudad, era una ciudad muy importante que estaba en la costa, que tenía un puerto natural que le va a permitir a los macedonios cruzar a Italia. Esto no se va a poder concretar, pero bueno, ya es un montón para los macedonios. Y dice que la mayor parte, después de la captura de Lisos, la mayor parte de las ciudades, Tuspleitus, Ton Ilurión, Esdelonten, Pitrepein, Autotoas Poleis, se le va a pasar la mayor parte de las ciudades ilirias de forma voluntariamente, ¿no? Esdelonten. Entonces, este es un gran triunfo, no solamente militar, sino político para Filipo, que claramente la dinámica va a empezar a favorecerlo a partir del 213. Contexto, un poco de contexto. En el año 213 también cae la ciudad de Tarento, no el puerto, algo clave, los romanos se salvan por un pelo de que se les caiga el puerto de Tarento, pero sí les cae la ciudad de Tarento, entonces ya a partir de acá los romanos están muy comprometidos y hay altas chances de que si Filipo cruza hasta Italia, bueno, este miedo que parece en la fuente romana de que de que Roma desaparezca, se cumpla, ¿no? Entonces, es otro elemento más a tener este ataque contra Liso, porque, bueno, aparentemente Tito Livio no le interesó hablar de esto, o, según mi entender, no conocía de este ataque y por eso no lo incorporó. Pero bueno, en cualquier caso, no es un argumento probatorio, sino simplemente es un elemento más a tener en cuenta. Vamos a hablar digamos, en términos más generales ahora, que es que con todo lo que mencionamos hasta acá, podemos ver que a grandes rasgos, Tito Livio no tuvo un gran interés por hablar de las cuestiones de Grecia en los libros 21 y 25. Contrario a lo que plantea Levene, este autor que mencionamos la semana pasada, si uno se focaliza en los asuntos griegos, yo no me atrevería a decir lo que dice, que es que Livio, perdón, que las historias de Polibio son la fuente directa de Tito Livio, sino más bien todo lo contrario. Si yo me enfoco en Grecia digamos,
ahí uno podría hacer la pregunta de ¿qué mejor fuente tenés para hablar de Grecia que Polibio? Y si ya lo conocías antes, ¿por qué cuando hablas de Grecia no lo mencionás, ¿no? Es una pregunta que me parece que estaría bueno eh, tratar de pensar al menos o tratar de responder, ¿sí? Entonces, les leo esto, ¿no? Si Tito Livio en verdad consultó las historias de Polibio en el episodio del segundo ataque marítimo a Iliria, el que vimos en el 2440, en el 214, lo que parece, si yo tomo toda la primera parte de la década, parece que bien pronto perdió interés por los asuntos transmarinos. Sabemos que estos fueron años cruciales para la Primera Guerra Macedónica, porque Aníbal había capturado Tarento y Filipo había conseguido una base en el Adriático. Sin embargo, todo lo que el autor romano dice respecto a los asuntos del este helenístico a partir de 2440 es lo siguiente. O sea, a partir de 2440, año 214, lo único que tenemos sobre Grecia es esto que va a aparecer, acá hay un error, en el libro 25, que dice lo siguiente. Un tal Damipo, un lacedemonio enviado por Siracusa al rey Filipo, había sido capturado por naves romanas. Epicides estaba muy interesado, les cuento un poco, Epicides era el líder de la rebelión siracusana en contra de los romanos. Epicides estaba muy interesado en rescatarlo a toda costa, y Marcelo, el cónsul que intentaba capturar Siracusa, no se opuso a ello, pues ya entonces los romanos buscaban la amistad de los etolios, aliados de los lacedemonios. Es decir, acá Livio nos da un poco de información muy breve, fíjense que pasándolo en limpio lo que nos dice es, en el año 212 los romanos buscaban la alianza con los etolios. Y esto es todo lo que nos dice sobre Grecia, digamos, desde el episodio del 214. Con lo cual, por así decir, mi argumento es que Tito Livio no está interesado claramente en los asuntos griegos, que hay muchas diferencias entre las dos versiones. Polibio le da mucha importancia a la guerra, Tito Livio no le da prácticamente importancia, le da cierto espacio. Las diferencias son bastante considerables en algunos casos, hay omisiones, hay transformaciones sustanciales de lo que se dice en uno y otro lado, y entonces la evidencia, lejos de indicar que Polibio fue fuente de Tito Livio en estos libros, más bien parece indicar todo lo contrario, que no fue fuente o que si fue fuente, evidentemente fue una fuente de poco interés, de poca consulta y por lo tanto no una fuente, digamos, de información principal. Y en esto yo sí tengo que darle la razón a Trencle cuando se pone bastante intenso en su capítulo y dice que no hay demasiada evidencia de que estos dos autores estuviesen comunicados. Con esto llegamos, digamos, a la parte final de la clase. No sé si les gustaría hacer algún comentario respecto a las cuestiones generales o a las últimas que hemos visto hasta acá. Sí, perdón. Yo me imagino que el tema de la diferencia del enfoque que hizo Polibio con Livio son las distintas circunstancias, las distintas épocas, porque Polibio escribe la historia en un momento en que tenía más dominación griega en la Magna Grecia, ¿no? Ese teatro griego de Siracusa es de 5 siglos antes, del quinto siglo antes del A.C. Y Livio escribe en una época en donde ya Italia había conseguido derrotar a los griegos. Me imagino que por eso no le da importancia a esas batallas o a esos conflictos. ¿Puede Bueno, ser? y es una interpretación muy válida, sí, Berta, y te súper agradezco por compartir tu interpretación. Y es una interpretación muy válida que se ha hecho en el pasado. Hay muchos autores, no, tampoco son tantos porque este es un tema muy, muy específico, pero algunos autores han dicho, en realidad, lo que hay que mirar es el contexto de producción de cada autor y no es que Livio no conocía a las historias del autor griego. En realidad sí las conocía, pero no le interesó. A mí no me convence del todo esta interpretación porque, digamos, si uno sale del foco puramente de la guerra de Grecia y empieza a mirar otros aspectos de la tercera década, yo creo que en realidad lo más probable es que hasta el libro 25 Livio no haya consultado directamente las historias y que en realidad a partir del libro 26, vamos a verlo la semana que viene,
digamos, en ese proceso que dijimos la clase pasada, en donde Livio lo que hacía era primero hacía una lectura, tomaba notas, seleccionaba las fuentes, probablemente a partir del libro 26 ese proceso haya incluido a las historias de Polibio como una de las fuentes principales. Voy a tratar de convencerlo de eso la semana que viene, no puedo prometerles que voy a triunfar, pero vamos a ver un poco más en detalle. Creo que la semana que viene va a ser un poco más rica en el sentido que vamos a poder ver ahora sí el trabajo de adaptación. Yo creo que se puede demostrar muy claramente a partir del libro 26 y ahí vamos a poder comparar cómo opera cada historiador. No sé si a alguien más le gustaría hacer algún comentario o quiere hacer una pregunta. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, los dejo. Que tengan un lindo fin de semana y bueno, que estén muy bien. Muchas gracias, buen fin Gracias, de igualmente. Gracias, Buen fin igualmente. de. Saludos a todos. Adiós, suerte, buen fin. chicos.